Estamos viendo imágenes de 3 personas, porque hoy se ha mencionado a Marco Antonio Pumari, a Luis Fernando Camacho, a la expresidenta Yanine Áñez, después de un instructivo que diera a conocer el Tribunal Supremo de Justicia para que se revise los plazos procesales, procedimentales en torno a su detención preventiva. Hay alegría, hay esperanza, evidentemente, en las familias de estas 3 personas, en las partes de los abogados defensores, porque consideran que podría estar cerca una posible liberación. Vamos a hablar de esto esta noche. Pero también estaremos hablando acerca de lo que pasa en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Enseguida estaremos hablando con relación a eso. Vamos a, por favor, escuchar un poco de música. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar hoy con nosotros. Luciana Acosta goza de un permiso especial, así que la tendremos ya el próximo lunes con equipo completo para poder conversar acerca de los temas que son importantes, que le llaman la atención a usted y que evidentemente estamos aquí para tratarlos. Por supuesto, le voy a dar la bienvenida a mi compañero Tufi Aré en Santa Cruz, porque tenemos que conversar, querido Tufi, sobre la noticia que se ha marcado en esta jornada, que ha sido justamente ese instructivo. Miriam, ¿Cómo estás? Comenzando el viernes, terminando el viernes en realidad, con esta noticia que se ha conocido hoy del Tribunal Supremo de Justicia, con la resolución para que se revisen los plazos procesales para Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Yanine Áñez. Marca la noticia de esta jornada. Hay una audiencia ya el próximo lunes y se ha generado una expectativa en relación a lo que puede ser o no la liberación de estas 3 personas. Por otro lado, aquí en Santa Cruz, Miriam, sacudidos aún por lo que ha sido el doble crimen. Anoche acribillaron a 2 personas y esto ha traído una serie de repercusiones, investigación, movilización policial. Está marcando la jornada de este viernes y la llegada del fin de semana, Miriam. Exactamente, con relación a este tema de la inseguridad, es evidente que estos 4, creo que no me está escuchando Tufi por si acaso, para que tomemos en cuenta aquello, sí, 4 colombianos detenidos, pero lo que dicen las autoridades es muy grave porque estarían tratando de llenar el vacío que ha dejado Marcet. Es decir, estamos hablando de mafias europeas que están tratando de penetrar nuestro país. Es decir, ¿desde cuándo están en esta intención? Todo lo que está pasando en Santa Cruz evidentemente hace temer mucho. Hace temer de que ya estén operando acá bandas internacionales. Hoy Bolivia habla de... Sí, ponga mucha atención porque ordenan revisar los casos y estamos hablando de la señora Áñez, de Luis Fernando Camacho y de Marco Antonio Pumari. Hay esperanza, ya hemos avisado aquello de entre sus familias y también sus equipos de abogados porque podrían recuperar su libertad, por lo menos esa es la esperanza que tienen. Hoy Bolivia habla de 13% de abstención, señores, en la votación del pasado domingo en las elecciones. Estaríamos hablando de más de 1 millón de bolivianos que no habría emitido su voto. ¿Qué significa aquello? Trataremos de analizarlo. Hoy Bolivia habla de mafias europeas en Santa Cruz de la Sierra. El gobierno ha revelado datos importantísimos sobre el doble crimen que ayer ha consternado a la población cruceña y a todo el país. Hay ya 4 ciudadanos colombianos detenidos. Hoy Bolivia habla de, recibieron más de 100 disparos, quienes, los que murieron ayer justamente en un posible ajuste de cuentas, posiblemente por casos de narcotráfico. Hoy Bolivia habla de, van a lanzar la convocatoria para la segunda vuelta la próxima semana, señores. El Tribunal Supremo Electoral va a emitir ya el documento con el respectivo anuncio. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Y para que usted también pueda participar, la pregunta que le lanzamos el día de hoy. ¿Cree que Luis Fernando Camacho, la señora Yanine Áñez y Marco Antonio Pumari serán liberados, sí o no? Las 2 opciones. Le vamos mostrando lo que ya están respondiendo, por favor, a través de nuestras redes sociales. El 76% dice que sí, considera que sí podrían ser liberados. ¿Cuándo? Es lo que no sabemos. El lunes hay una audiencia presencial para Pumari y Camacho. Hay autoridades que están duramente castigadas por este régimen. Entre ellos, una autoridad electa por todos los cruceños, como es el gobernador Luis Fernando Camacho, como es la presidenta Yanine Áñez, como es el líder cívico Pumari y tantos otros actores políticos en el país. Exhortamos a que reconduzcan sus conductas y actuaciones dentro de los procesos penales seguidos contra todos los presos políticos del país.
cuando animamos al pueblo cruceño a que se mantenga atento y a que estemos listos para recibir a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho. Exigimos el traslado de todos los presos políticos a sus regiones, solicitar la modificación de las medidas. La recuperación de la independencia, de la imparcialidad y de la institucionalidad a la que siempre debió estar comprometida el Tribunal Supremo de Justicia, las Cortes Departamentales y otros órganos del Estado. Vamos a conversar justamente sobre este instructivo que hoy ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia, que obliga a los tribunales del país a revisar de oficio los plazos procesales de la detención preventiva que pesa sobre Camacho, Pumari y la expresidenta Áñez en un plazo de 24 horas, por lo menos es lo que se había anticipado. Vamos a conversar en esta oportunidad con el abogado William Vascope, abogado constitucionalista, para conocer evidentemente su criterio y qué es lo que piensa con relación a esto, porque evidentemente se ha habido una determinada alegría ya, por lo menos en el área de creemos, de la familia del señor Luis Fernando Camacho, pero también por el lado de la expresidenta Áñez. Vamos a ver con quiénes también estamos, por favor, con el abogado Luis Guillén y Diego Gutiérrez, abogado de Marco Pumari. Luis Guillén como abogado de la señora Yanine Áñez. Enseguida converso con ustedes, por favor. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. A ver, Williams, bienvenido. Miriam. Doctor Vascope. ¿Cómo están? Buenas noches, Miriam. Un privilegio para estar contigo y con la gente que nos ve. ¿Cuál es la opinión que tiene usted después de haber leído ese instructivo? Bueno, el instructivo es una suerte de recordatorio y mandato interno administrativo de la cabeza del Poder Judicial, que es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y que en realidad está indicando lo siguiente y está recordando a lo que están sujetos los operadores de justicia. Tienen que observar el principio de celeridad, probidad, seguridad jurídica, debido proceso. Y en ese contexto, Miriam, les está recordando a los presidentes departamentales y así a los operadores de justicia que en este caso específico, ¿sí?, de los 3 detenidos, vayan a respetar estos principios y obviamente se ejecute lo de acuerdo a ley. ¿Qué es lo de acuerdo a ley? Es más que conocido, Miriam, que esto ha sido un abuso de poder. ¿Cuánto tiempo se debería guardar de detención preventiva para cualquier persona que ingresa a celdas policiales? No solamente hay 6 meses pues, de detención preventiva, reiteradamente una vez más se podría justificar, pero Yanine, ¿cuánto tiempo está ahí Camacho? Son más de 3 años y tantos. Claro. El señor Camacho van a ser 3 años. Claro, pero y la señora Yanine son más de 3 años. Y aquí hay un tema muy importante. Yanine Áñez es reconocida presidenta constitucional. Les guste o no les guste a los masistas. ¿Y sabe cómo lo han reconocido, Miriam? Cuando el Parlamento, los 2/3 de los masistas, mandó la ley para la prórroga de mandato por el tema de la pandemia de diputados, senadores y de la presidenta Yanine Áñez. Y el Tribunal Constitucional dijo sí, prorroguen por el tema de la pandemia. Ahí la reconocen constitucionalmente como presidenta interina. Sí. Si es así, Miriam, merecía un juicio de responsabilidades por lo que ellos quisieran acusarla. Y lo han llevado a un juicio ordinario. Y hay alguien que ha dicho algo importante, eso, Miriam, y es público. Recuerda que el exministro de Justicia, Iván Lima, dijo que esto era una imposición y una presión de Evo Morales. Recuerda, lo dijo públicamente. Claro que sí. Entonces van a tener que responder todos aquellos que se han prestado a llevar a un juicio ordinario a una expresidenta. Eso es lo que... y lo peor, nos van a demandar internacionalmente. Y cuando venga la sanción de esta violación de derechos humanos de una exmandataria y una mujer, les guste o no a los masistas, nos van a sancionar millonariamente. Y la Constitución indica aquel que causa daño. El funcionario que causa daño, el funcionario público, tiene que devolver ese dinero que el Estado está pagando. ¿Y sabe quiénes van a pagar? No les va a servir a los que han dicho, no, es que me ha dicho el ministro, me ha dicho el presidente o el Evo nos ha obligado. Es el operador de justicia, o sea, jueces, vocales y fiscales que se han prestado a esto. No sé si tendrán la millonaria suma si nos sancionan a nivel internacional. Y además aquí estaba metido alguien funesto, ¿no? Recuerda que un tribunal ha indicado de que este juicio de responsabilidades fue en apelación a una sala de vocales y ahí estaba pues, la masista Castro, que cayó en el caso de Consorcio, y revocaron eso y volvió de nuevo al juicio ordinario. Imagínense el disparate que se han prestado de la manera más servil al masismo.
Permíteme, vamos a revisar, por favor, cómo está la situación de la señora Yanine Áñez Chávez, expresidenta, los procesos que ha enfrentado: golpe de Estado 1, golpe de Estado 2, caso terrorismo, caso préstamo del Fondo Monetario Internacional, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado. Hay una condena. En el 2022 la condenaron a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Otros procesos: juicios por las muertes ocurridas en Sacaba y Sencata, ocurrido en el 2019. Tiempo en prisión, 4 años y 5 meses en prisión preventiva. De Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz, procesos: golpe de Estado 1, caso decretazo, caso carro bombero, caso paro de 36 días, caso tierra o terreno y caso Nadia Beller. La condena: no tiene ninguna condena, pero se encuentra en detención preventiva. Otros procesos: las denuncias relacionadas a su gestión y acciones políticas aún en fase de investigación. Tiempo en detención preventiva, más de 2 años, es decir, 2 años y 7 meses el gobernador Luis Fernando Camacho. Y en torno al ex líder cívico en Potosí, Marco Antonio Pumari, los procesos: caso quema del Tribunal Electoral de Potosí, caso golpe de Estado 1 y caso incumplimiento de deberes. La condena: no tiene ninguna condena, pero se encuentra en detención preventiva. Hay otros procesos: denuncias por presunta obstaculización de la fiscalización de recursos en el Comité Cívico Potosinista Comcipo, y tiempo en detención preventiva, más de 3 años y 8 meses. Estamos también con el abogado de la señora Yanine Áñez, el doctor Luis Guillén, para hablar con él con relación justamente a esto, a esta determinación. ¿Se va a revisar en el caso de ella, que ya tiene una condena? ¿Cómo están? Muy buenas noches, Miriam. Un saludo muy cordial al doctor Vascopé, que se encuentra en el estudio. Bueno, efectivamente el caso de la ex mandataria es un poco más complejo, tal cual lo exhibían. Han sido diversas las formas de persecución que se le ha instaurado a la ex mandataria. Son una cantidad de procesos que han sido sustanciados bajo una vía que no corresponde, porque claramente, al ser ella expresidenta, le correspondía un juicio de responsabilidades. En el caso en específico de la condena, pues evidentemente este instructivo no está alcanzando, porque ya existe una sentencia que efectivamente se encuentra ejecutoriada. Y en este entender, nosotros como defensa ya hemos presentado la revisión extraordinaria de sentencia, que es lo que nos faculta justamente la norma para poder lograr y declarar la nulidad de este juicio que ha sido llevado a cabo sin la competencia que establece nuestra norma. Muy bien. En ese caso, ¿qué pasos van a dar ustedes ahora, doctor? Bueno, dentro del cumplimiento también de este instructivo, evidentemente hay los procesos ordinarios que se le han sustanciado a la ex mandataria, sí, donde efectivamente continúa y se mantiene una detención preventiva. Bien. Entre ellos está, por ejemplo, el proceso de Sacaba, donde existe una detención preventiva dispuesta en contra de la ex presidenta. Está el proceso de Sencata, donde también existe una detención preventiva en contra de la ex presidenta. Y, perdón, corrijo, en el proceso de Sacaba existe una detención domiciliaria. Ahora bien, dentro de lo que es el proceso de Sencata, nosotros como defensa de la ex mandataria ya hemos presentado una excepción de incompetencia sobreviniente. Esto pues a raíz de que el proceso de EVA ya se está sustanciando o ya se están realizando trámites dentro de lo que es el juicio de responsabilidades. Y es así que el día lunes, a horas 9:30 de la mañana, se va a resolver esta excepción de incompetencia. Y bueno, ante una justicia que aparentemente el día de hoy ya está actuando sin injerencia política, que está empezando a actuar de forma independiente, pues obviamente en estricto apego al derecho, vamos a tener pues un resultado óptimo, donde efectivamente se decline la competencia del juicio de Sencata, y esto pase a lo que siempre hemos venido diciendo, lo que siempre hemos venido denunciando, a un juicio de responsabilidades con el procedimiento establecido en la ley. Muy bien, doctor Tufí. Sí, bueno, abogado Diego Gutiérrez, abogado defensor de Marco Pumari, se ha conocido que para el lunes ha sido citado ya la audiencia Marco Pumari. Le pregunto si ya se están haciendo las gestiones para el traslado desde Cantumarca a La Paz y cómo van a encarar esta audiencia. Sí, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Un saludo a los doctores que ya nos hemos visto incluso en otras audiencias.
El traslado ya se ha ordenado al Ministerio de Gobierno y por medio de este es que se lo va a realizar el fin de semana. Por motivos de seguridad no nos dan específicamente la hora y la fecha, pero entendemos que va a ser o el sábado en la tarde o a más tardar el domingo en la mañana para que Marco Antonio Pumari esté aquí el día domingo en la noche y pueda descansar para poder ir a la audiencia del día lunes a las 2 de la tarde. Sí, doctor, ¿hay la expectativa de que el mismo lunes pueda quedar en libertad Marco Pumari o cómo lo están viendo el escenario? Nosotros como defensa estamos planteando precisamente que se defienda en libertad pura y simple, ya que para ser exactos son 44 meses que se encuentra con detención preventiva a Marco Antonio Pumari, 44 meses en los que se le ha privado su libertad de forma ilegal, en los que incluso se lo ha torturado, incluso ha habido amenazas hacia su familia y a su hija cuando tenía 16 años de edad para que pueda inculparse dentro de este proceso. Entonces estamos alistando todos los elementos pertinentes para presentarlos en audiencia para que de esta forma podamos solicitar la libertad pura y simple de Marco Antonio Pumari. Entendemos que hay otro proceso en Potosí, pero este proceso en Potosí de la misma forma tiene que ser resuelto en el plazo que ha determinado el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, a ver, con el doctor Williams Vascope, estamos viendo evidentemente que si este instructivo no dice claramente se los va a liberar de inmediato o da esa orden, pero sí está pidiendo que se fijuen los procesos, el tiempo de detención. Eso significa que posiblemente no sea tan fácil o tan rápido. No, yo creo que más bien en las próximas 2 semanas vamos a tener novedades. ¿En qué sentido? Porque un ejemplo, en el caso del gobernador Camacho, por ejemplo, tenía ya una orden de ser trasladado a Santa Cruz por un tribunal. Por un juez, ojo, un juez o un tribunal, si mal no recuerdo, le dijeron. El que se opuso y se inventó todo fue el director del régimen penitenciario. Y creo que esto inclusive el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunció, porque esto es un abuso de poder. ¿Cómo es posible que el Poder Ejecutivo, ante una orden de un Poder Judicial o un juez, diga que no puede llevarlo por circunstancias que se ha inventado? Eso es flagrante violación al debido proceso y su derecho de defenderse de manera igual ante el Estado. Y ese tema, por ejemplo, va a merecer alguna investigación posterior. Creo que si hay audiencias ya para cesación de detención preventiva, para levantar este tema de las medidas cautelares que son de carácter provisional y que excepcionalmente solamente se los puede detener por una segunda vez, excepcionalmente, porque la máxima detención preventiva que tienes es 6 meses, puedes excepcionalmente llevarla más adelante. 4 años la exmandataria, 3 años más y más el gobernador, otros 3 años Pumari. O sea, el sistema de justicia, sin sentencias teniéndoles a ellos, ojo, Yanine Áñez tiene una primera sentencia, sí, pero esa sentencia es en un juicio ordinario, no es en un juicio de responsabilidades. Y aquí es lo que te decía Miriam, el Estado boliviano, cuando tenga que responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos sancionen millonariamente, y nosotros tengamos que pagar de nuestro bolsillo, de los impuestos de los bolivianos, ese dinero tienen que devolver a los masistas, por si acaso. Todos los fiscales y jueces y vocales que se han prestado a ser marionetas del Poder Judicial van a tener que responder, porque ni aunque el exministro de Justicia haya dicho de que nos presionó Evo Morales, eso es pues tráfico de influencias. Evo Morales más tendrá que responder. Bueno, Evo Morales tiene que responder por otra barbaridad obscena que es el tema de estupro, y ese tiene sus días contados. El tema es de que el gabinete de Arce Catacora y el mismo Arce Catacora han presionado bastante este tema. Era un tema no de justicia, era un tema de venganza. Y eso van a tener que responderlo tarde o temprano. Están de salida. Y si están de salida, yo no sé qué destino tendrán, pero lo que sí es cierto, Miriam, es que el nuevo parlamento que se tenga acá van a tener que pactar muchas cosas. Y si hay un juicio de responsabilidades, los juicios de responsabilidades se discuten en el parlamento, la autorización por 2/3. Y ninguno de los dos, ni Rodrigo Paz ni Tuto, tienen 2/3. Van a tener que pactar si la van a enviar a un juicio de responsabilidades o tal vez no. Y ahí vamos a estar, obviamente, en serios problemas cuando Yanine Áñez nos demande internacionalmente. ¿Tu fin? Sí, doctor Luis Guillén, en el caso de la expresidenta, ¿cómo ven ustedes lo que ha ocurrido hoy
la resolución del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Es una señal de que se van a venir cambios en la conducta de la justicia boliviana en relación a estos casos? Y le pregunto si más adelante exigirían alguna reparación. Bueno, efectivamente es una instrucción clara por parte del Tribunal Supremo de Justicia que se debe de aplicar el derecho, ¿no? Han tomado un primer paso, solicitar la revisión de algo que ha sido plenamente reclamado y que es repudiado por los organismos internacionales, este abuso que se da a la detención preventiva. Y entonces es una señal clara de que el Tribunal Supremo de Justicia, las nuevas autoridades en el marco de la justicia, están actuando de forma libre, están actuando de forma independiente en el presente. Llega de forma tarde, para ser precisos, como lo decíamos, después de 4 años y 5 meses de detención de la ex mandataria. Ahora bien, nosotros hemos interpuesto las debidas demandas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son las demandas internacionales, son 2 que continúan vigentes en el caso de la ex presidenta, donde también ya se ha ido denunciando todos los atropellos y todas las vulneraciones que efectivamente ha sufrido la ex presidenta. Pero también es importante considerar que con nuevas autoridades, que con un nuevo órgano judicial, debe de recuperar su independencia, y la vía que corresponde en este caso dentro del órgano judicial y dentro de Bolivia es el Consejo de la Magistratura. Por nuestra parte, evidentemente vamos a pedir una auditoría a todos estos procesos, porque han sido varios los derechos que han sido conculcados de la exmandataria. Se la ha juzgado por una vía que no correspondía, se la ha privado de libertad, se le ha privado el derecho a la salud, y efectivamente pues estas afecciones continúan hasta el día de hoy y deben de ser reparadas y restituidas de la forma más inmediata. A ver, queremos recordar algo, porque el pasado martes hemos tenido la oportunidad de entrevistar a don Jorge Tuto Quiroga, y dijo algo con relación a los presos políticos, al señor Luis Fernando Camacho, como si supiera algo o adelantándose algo. Escuchemos, por favor. Cuando sea presidente, ir a visitarlo a su casa, porque va a estar libre mucho antes de que yo sea presidente. ¿Por qué? Porque las elecciones tienen consecuencias, y los jueces y fiscales y magistrados serviles se han dado cuenta que hay una mayoría aplastante. Revisen los números: 95% del Congreso está en manos de oposición. 1 de 2 personas, Rodrigo o Tuto, Rodrigo, vamos a ser presidente. Y por eso reitero lo que le he pedido a Rodrigo en otros medios esta mañana: diga con claridad, Camacho es un gobernador elegido en Santa Cruz, ha sido secuestrado, es un preso político, así clarito y raspado. El gobernador de Santa Cruz es un preso político que ha sido secuestrado y trasladado a Chonchocoro. Señores jueces, señores magistrados, señores fiscales, denle libertad ahora, porque el 8 de noviembre llega una aplastante mayoría congresal del 95% que les va a pedir cuentas. Pónganse a derecho. Si Rodrigo dice esto con la misma claridad que lo estoy diciendo, le garantizo que la próxima semana está de vuelta en Santa Cruz, no esperando al 8 de noviembre, porque las elecciones tienen consecuencias y el servilismo va a terminar, y ya está empezando a terminar. ¿Por qué? Si Rodrigo tuvo derecho como autoridad electa en Tarija de defenderse en libertad en Tarija, yo me defendí en libertad bajo un juicio de responsabilidades, una tramoya que me hizo Evo Morales por explorar hidrocarburos. Ese mismo derecho tiene un gobernador electo que estaba en funciones. Por eso le pido a Rodrigo que con toda claridad diga: Camacho es un preso político, fue secuestrado, es el gobernador electo, merece defenderse en libertad en la tierra que lo eligió. Estaría libre la próxima semana. Vamos, Rodrigo, anímate. Del juicio de responsabilidades con defensa en libertad. Eso tuvo Evo Morales. Evo Morales tiene ese derecho. Él se defendía en libertad, no se presentó a Tarija ante una acusación de abuso de menores. Recién ahí se le expidió el mandamiento de aprehensión. A Camacho, a Pumari los agarraron, a Áñez también. Y en el caso de Áñez está documentado que le negaron el juicio de responsabilidades que nosotros pedíamos, que Naciones Unidas demandaba,
por el capricho de Evo Morales de criminalizar la sucesión constitucional. Todos los hechos dolosos que hubieran ocurrido en su gestión, que se defienda en libertad, bajo juicio de responsabilidades como manda la ley, derecho que tiene Evo Morales, que tiene Carlos Mesa, que tiene cualquier exmandatario, que he tenido yo. Que se cumpla la Constitución y no esta guillotina asimétrica donde hay impunidad para los masistas y persecución violando la ley para los opositores. Eso termina, el estado de capricho se acaba. Va a reinar el Estado de Derecho en Bolivia, con justicia para todos, de arriba a abajo hasta la última persona. Bien, le voy a preguntar al abogado Diego Gutiérrez si ha logrado hablar hoy con su defendido, con Marco Antonio Pumari, para avisarle estas novedades que hay. ¿Qué le ha dicho, por favor? Sí, hemos hablado con la familia de Marco Antonio Pumari y mediante ellos hemos logrado el contacto. Marco Antonio Pumari está expectante para la audiencia del día lunes. Sin embargo, estamos cautos, ya que me ha dicho, después de todo lo que me han hecho en estos casi 4 años, ¿qué más me pueden hacer? Hay que tomar en cuenta que incluso la salud de Marco Antonio Pumari se ha visto muy deteriorada por estos traslados que han habido de más de 10 horas en audiencias que tenían un plazo de 3 a 4 días. Entonces, en este punto, Marco Antonio Pumari se encuentra fuerte, él quiere estar en La Paz, pero el tema de su salud es lo que más nos está preocupando ahora, más aún cuando existe este cambio de temperatura y de altura que puede ocasionarle tal vez algún tipo de problema en su salud cuando él se encuentra en La Paz. Sí, doctor Vascopé, este nuevo escenario político, ¿hasta qué punto puede destrabar la situación de estas 3 personas? Usted ha escuchado a Jorge Quiroga decir que tiene una arrolladora mayoría parlamentaria que puede luego tener sus consecuencias sobre quienes están impidiendo que los liberen. ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor Vascopé? Tufi, buenas noches, un gusto. A ver, la constelación de fuerzas políticas ya ha cambiado. Es decir, no hay ya la cúpula abusiva en el poder. Eso va a dejar en noviembre. Si bien hay las bases huérfanas que quedaron por ahí abandonadas entre mandos medios que emigraron tal vez al PDC, eso no significa que la cúpula realmente esté enquistada tal vez en lo que quisieran en alguno de los posibles candidatos. ¿Esto qué significa? Significa que el Congreso, el Parlamento, a futuro va a tener determinantes decisiones políticas, inclusive con lo del Tribunal Constitucional. Hoy en día, Tufi, el Poder Judicial está lamentablemente contaminado, puedo decirlo, con el 80% de jueces, vocales y servidores funcionales directamente nombrados por el masismo. O han estado apadrinados por un diputado, senador masista, movimientos y sindicatos sociales, pero tienen un padrinaje político, un 80%. ¿Cómo descontaminamos el Poder Judicial de aquí en adelante? Yo creo que el Consejo de la Magistratura, juntamente con el Poder Legislativo a futuro, podrían de alguna forma sacar una ley que determine la modificación de la Ley de Organización Judicial para empezar a convocar realmente concurso de méritos para estos cargos. Y hay un desafío importante, Tufi. Los autoprorrogados. El primer trabajo que tiene el próximo Parlamento es cesar a estos autoprorrogados, sacar una ley corta que permita que los 4 electos recientes magistrados puedan hacer quórum y estos hagan la asamblea plena y cesar a estos sujetos que se han autoprorrogado. Mientras estos autoprorrogados del Tribunal Constitucional estén por seguro que el próximo gobierno no va a estar tan seguro, porque tiene 2 amenazas: o estos autoprorrogados que interpretan la Constitución a carta y a pedido de cualquier poder oscuro, o está esperando Evo Morales golpear al próximo gobierno y que dure solamente un año. Sí, eso es lo que creo, en lo personal, estarían planificando los intereses oscuros del masismo que no quiere aceptar su derrota. Entonces, el nuevo Parlamento se va a necesitar pactar entre ellos. Ninguno de las 2 fuerzas que va a llegar a la presidencia va a tener mayoría, sino va a ser pactando. ¿Y cómo se pacta, Tufi? El poder se pacta negociando, entrando a consensos, espacios de poder, y eso es la política.
Es decir, de aquí en adelante ya no hay la hegemonía abusiva que tenía el movimiento al socialismo. Nos vamos a tener que sentar y negociar como debe ser y ver los espacios de poder y limitar a uno y a otro. Es por eso que también, Miriam, cuando hay algún emotivo candidato que dice y no hace, no va a ir más allá, porque un vicepresidente no tiene tanto poder, por si acaso. Un vicepresidente tiene poder en cuanto el presidente le permite y sus diputados y senadores le hacen. Vea el adorno que tenemos con Choquehuanca, intrascendente. Entonces yo creo que hay que madurar en política y hay que saber manejar en esta ficha de ajedrez, Miriam Tufi. Gracias, doctor William Bascopé. Lo mismo al doctor Luis Guillén y al doctor Diego Gutiérrez por haber hablado con nosotros de esta temática. La verdad que la próxima semana vamos a tener mayores novedades y evidentemente estaremos pendientes. Primero, de esa audiencia presencial que se va a desarrollar el próximo lunes a las 2 de la tarde para el señor Camacho y el señor Pumari. Aquí cerramos esta temática porque tenemos que dar vuelta a la página y hablar de otro tema, de lo que está pasando en Santa Cruz, de esta ola tremenda de violencia, crimen organizado actuando en Santa Cruz. Los 2 acribillados de ayer, que han muerto en una forma tan horrenda, tan terrible, por presuntamente un ajuste de cuentas, hace temer de que las cosas ya rebasaron todo límite, todo orden y toda paciencia, no solamente de la población. ¿Qué está pasando con la policía? ¿Por qué hemos llegado a este extremo de tener que ver semejante situación con secuestros, con asesinatos crudos, muy violentos que se han estado viendo en la ciudad de Santa Cruz? Pero en medio de eso también vemos hechos de violencia en otras partes de nuestro país que nos hacen pensar que evidentemente el tema de la seguridad en nuestro país, pues ya ha perdido todo control, Tufi. Efectivamente, Miriam, sobre todo el último mes, en Santa Cruz hay una conmoción por lo que está ocurriendo. Comenzó esto prácticamente la semana pasada, el hallazgo de 3 cuerpos de ciudadanos extranjeros en una casa. Luego se supo de un par de secuestros que todavía no han sido esclarecidos. Así es. Eso ocurrió al fin de julio. Inclusive estarían todavía secuestrados, no se sabe el destino de 2 personas. Luego ha ocurrido el tiroteo en realidad entre un ciudadano brasileño y la policía de Santa Cruz. El ciudadano brasileño escapó por el cordón ecológico, lo están buscando todavía. En el caso del policía resultó un policía herido de inteligencia. Y anoche todo lo que ha significado esta situación de altísima violencia en la zona norte de Santa Cruz, con 2 personas que fueron acribilladas y que estaban a bordo del mismo vehículo en el que se produjeron 2 secuestros que todavía no han sido esclarecidos. Estamos justamente con el coronel Jorge Santisteban, que conoce mucho los temas de seguridad, para hablar de este tema. ¿Cómo está, doctor? Coronel, buenas noches. ¿Qué está ocurriendo en este momento en Santa Cruz con esta oleada de violencia, con cuerpos hallados de ciudadanos extranjeros y anoche lo que ha implicado este doble crimen? ¿Cómo está? Buenas noches. Si nos puede explicar usted cuál es su hipótesis. Muy buenas noches, Tufi. Un saludo cordial a toda la audiencia. Y en lo que respecta a este caso, Tufi, lo que está pasando ahora es de que hay una guerra intestina de organizaciones ligadas al narcotráfico entre narcotraficantes. Es una conclusión muy importante porque eso las autoridades departamentales y nacionales tienen que tener en consideración para las investigaciones y además aceptar de que aquí no hay emisarios de organizaciones y de cárteles, sino que hay organizaciones y cárteles asentados en el país. El primer elemento que tienen que reconocer. El segundo, ¿quién mueve el narcotráfico en Bolivia? ¿Y quién los organiza? Porque ir con los ojos vendados a reaccionar en cada caso de sicariato, de asesinatos o desaparecidos y secuestrados, la policía va a ir siempre por detrás y no va a llegar nunca a la verdad. Y tampoco a desarticular, porque el otro elemento importante que hay que tomar en cuenta, no hay voluntad de desarticular y de luchar frontalmente contra las organizaciones criminales.
Por eso es que esta cadena de hechos delictivos con secuestros, asesinatos, sicariatos, atracos y extorsiones no terminan. Entonces, mire usted la relación Tufí. A ver, desde el mes de diciembre del año pasado hasta la fecha hay 15 asesinatos. Aparte de los que no contamos con aquellos desaparecidos, pilotos, jóvenes pilotos que son secuestrados, tomados en otros países, caídos en el propio territorio boliviano, no los reclaman y desaparecen. Entonces, eso es otro tanto que de los números de desaparecidos que le he comentado ahora. Pero por otro lado, tomar en cuenta de que hay características en todo lo que está ocurriendo. Hasta el día de anoche. Hasta anoche, con ese asesinato de 2 personas. Que se están empleando... En todo se está empleando sicarios. Siempre la presencia de sicarios. O sea, los sicarios son gente que son pagadas, matan por sueldo. El agente intelectual, la cabeza pensante que organiza, está en un lugar observando cómodamente lo que ocurre. Ahora, ajustes de cuenta. Todos son ajustes de cuenta. La mayoría de todo lo que ha ocurrido desde diciembre a ahora, con esas 15 muertes en diferentes oportunidades y formas, tienen vínculo. Hay relación. Recuerda usted el capitán Aldunate. Y de ahí aparecen 3 muertos más en San Ignacio. Ahí sucesivamente aparecen secuestros y asesinatos en Villa Tunari y en el Chapare. Luego, los 3 asesinados extranjeros, las 2 mujeres y el hombre, previamente torturados y calcinados acá en Las Peñas, yendo hacia Paurito, y las 2 mujeres que fueron asesinadas cruelmente en la frontera con Brasil. Entonces, terminamos anoche 2 asesinatos más que son... En los últimos hechos están muy bien vinculados porque estas 2 organizaciones criminales que se están enfrentando prácticamente están recurriendo al uso de sicarios, al secuestro y al asesinato. Entonces, estas bandas delincuenciales, una está sobre la otra. Sin embargo, no se extrañe que van a haber respuestas más adelante. Entonces, esas son las características. Ahora, coronel, de la general. Sí, coronel, permítanos un poquito analizar lo de anoche, porque estamos hablando de por lo menos 100 disparos. O sea que si fuera sicariato, en la hipótesis, bueno, por ahí bastarían menos disparos, pero estamos hablando de 100 disparos. ¿Hay saña? ¿Cómo lo lee lo de anoche? El sicario tiene que asegurarse de cumplir su misión. Porque el asesinato es selectivo, Tufí. Usted tiene la misión de eliminar a tal persona tal día o hasta tal día. Entonces, ese asesinato es selectivo y usted tiene que cumplir. Caso contrario, usted tiene un código también con el que paga de la misma forma si no cumple. Entonces, resulta de que han tenido que asegurarse que los 2 no iban a quedar con vida. Por eso es que ellos han empleado, y fíjese que observando bien a los sicarios Tufí, no usaron armas largas, es decir, fusiles, usaron pistolas ametralladoras, que solamente usted la carga con una mano, pero tiene un cargador de 30 cartuchos. Y usted, al acabarse los 30 cartuchos, inmediatamente cambia en el mismo lugar porque fusionan 2 cartuchos, de manera que en total pueden disparar 60 cartuchos en menos de 1 minuto. Entonces, eso es lo que ha ocurrido ayer y por eso es que hay 60 disparos en uno, 40 disparos en otro. Han sido acribillados de manera de sentar precedente, de dar un mensaje a alguien y por otra parte asegurarse que han muerto. Esa es la característica de ese asesinato, de ese crimen de anoche, Tufí. Ahora, coronel, decía hoy el gobierno que usted menciona que son organizaciones
En ese sentido, ¿hasta qué punto podría estar el PCC de Brasil? Y entre otras cosas, hoy se lanzó la hipótesis de que como se fue Marcet del territorio boliviano, lo que habría ocurrido es que hay un espacio para que otros grupos mafiosos estén peleando el territorio. ¿Qué piensa al respecto? Que reconoce el gobierno que Marcet era la pieza más importante que había y nunca lo encontraban antes. Ahora reconocen que era fuerte. Entonces, quiere decir que había vínculos y sabían lo que hacía y sabían quién era Marcet. Pero desde mi punto de vista, en Bolivia existen más de 3 cárteles fuertes. PCC, Comando Bermelo, el cártel de los Soles, el del Golfo, y estamos hablando de los clanes familiares bolivianos. Por lo menos esos son aquellos cárteles y organizaciones criminales bien estructuradas, que fusionándose entre afines por el negocio, la cercanía de la frontera y los intereses, ellos se fusionan, se unen. Entonces, conforman una especie de corporación. Ahí tienen desde el lavado de dinero hasta el negocio. Entonces, se están disputando territorios donde esos territorios no entra el otro y se respetan. Y el que no respeta muere. Y por otra parte, es probable de que se disputen el mercado y el comercio de la droga. Esta es una organización en la que muchos de ellos se debaten por la preponderancia que pueden tener dentro del territorio boliviano. Y depende de eso para que usted monopolice por lo menos el 80, 90 y de acuerdo a sus objetivos, el cuánto por ciento pueden monopolizar el envío de droga en un determinado país en relación a otras organizaciones menores que ellos pueden someter. En eso están. ¿A quién someto yo? Sí, ahora sí. Para... Sí, no, sí. Ahora, coronel, para terminar, ¿cómo debe responder el Estado? ¿Hay los suficientes recursos para desmantelar a estas organizaciones que usted está mencionando? ¿Son muy fuertes? Han superado a la policía. ¿Por qué? Tienen mejor armamento, más capacitados y además están tan bien remunerados porque manejan y amasan gran cantidad de dinero. Entonces, la policía está rebasada porque no ha sido debidamente entrenada, tienen una escasa atención, no les importa al gobierno la lucha frontal contra el narcotráfico y están descuidados. Entonces el policía lo más fácil que puede hacer es mirar para otro lado, no meterse de fondo, de lleno en ello, o de lo contrario vincularse, que es lo mejor y más lucrativo. Entonces entra la corrupción y ahí eso se mueve dentro de un círculo vicioso donde hay autoridades, donde hay policía, donde hay políticos. Entonces, es por eso que estas organizaciones criminales matan donde sea, ejecutan a quien quiera y lo hacen sin ningún miedo a que sean repelidos o precisamente combatidos por las fuerzas legales. Entonces ellos saben que no les van a hacer nada, ellos ejecutan y desaparecen. ¿Y qué pasa ahora? De que queda en investigación y no terminan nunca con un informe fiscal o con un inicio de un proceso oral por lo menos antes de la sentencia. Olvídese que va a haber sentencia. Estos hechos, Tufí, desde el mes de diciembre que se han suscitado hasta el día de hoy, no hay sentencia ejecutoriada de nadie y tampoco nos han develado el nombre de una organización criminal y sus cabezas, es decir, los peces gordos. No se conoce. ¿Y sabe por qué? Porque no terminan las investigaciones y no les interesa. Entonces, lo que aquí la solución es, como la sociedad siempre espera, Tufí, que cambie el gobierno para que venga otro. Pero a ver, ojalá que mejore.
Gracias, coronel, por darnos a conocer su punto de vista aquí sobre estos hechos que preocupan. Hasta una próxima. Gracias. Le agradezco mucho, Tufí. Buenas noches. Buenas noches. El coronel Jorge Santisteban, Miriam, nos ha mencionado una cifra preocupante, 15 asesinatos en lo que va del año sin esclarecerse prácticamente. Qué terrible, realmente es muy terrible. Y cuando uno piensa en qué momento esto ha empezado a degradarse, uno puede dejar volar la imaginación, querido Tufí. Muchísimas gracias. A ver, vamos a cambiar porque tenemos que hablar de otra temática, de la economía de nuestro país. ¿Cómo va a enfrentar el próximo gobierno, el que se haga cargo, el que gane la segunda vuelta? Evidentemente, los temas que son muy importantes, prioritarios de la agenda económica. ¿Cuál será la agenda económica del próximo gobierno? Señores, vamos viendo, por favor, esta agenda económica para el próximo gobierno. Va a tener pues que hacerse cargo de las necesidades de financiamiento fiscal, de las divisas para el abastecimiento de combustible, de las medidas de estabilización del tipo de cambio, también de la política de austeridad, porque no nos queda otra, habrá que amarrarse los pantalones, y también las políticas de contención inflacionaria. Sí, señores. A ver, vamos a comenzar con el primer punto, señores, las necesidades de financiamiento fiscal. Y estamos esta noche con Martín Moreira, analista económico que nos está visitando, pero también vamos a conversar con Omar Velasco, también analista económico, porque es necesario pues poder desmenuzar estas temáticas. Gracias, Martín. A ver, ¿qué necesidades de financiamiento fiscal tienen que hacerse cargo el siguiente gobierno? ¿Cómo estás, Miriam? Un saludo grande a toda la gran audiencia de Bolivisión. En primer lugar, la necesidad de financiamiento fiscal. El próximo gobierno sí o sí va a tener que acudir a créditos de organismos internacionales. Lo que plantean uno de los dos candidatos que plantea es acudir al Fondo Monetario Internacional. Este va a tener una evaluación de 6 meses. Lo que es más rápido, y ellos lo han planteado, es el FLAC, que es una de las instituciones del Fondo Monetario Internacional. Pero calculando y hablando con ellos, más o menos son 6 meses. Y para empezar no va a ser de inmediato. No va a ser de inmediato. Lo que tendrías de inmediato serían los 1.800 o 1.600 millones de dólares que tienes en la Asamblea. Pero la Asamblea no aprueba. Tendría que aprobar la siguiente. Lo interesante sería que apruebe ahora, para que tú en enero o en diciembre ya empieces a ejecutar. Ayer han dicho que sea la próxima gestión. Han dicho que sí, pero lo lógico sería que ya empiecen a aprobar para que el próximo gobierno ya tenga esa disponibilidad. Incluso han pensado negociar algunos créditos. Sí. Por ejemplo, hay un crédito de puentes. Este crédito de puentes lo quieren cambiar para que sea de una ejecución inmediata, negociando directamente con la entidad que nos está dando el dinero. Una vez aprobado lo puedes renegociar. Entonces hay esas opciones. Pero si no te aprueban, más o menos quedas medio atado a esperar al Fondo Monetario Internacional. Más o menos son 6 meses, considero que llegue ese dinero, y necesitas un músculo. ¿Para qué? Para afrontar el tema de la deuda externa, el servicio de deuda externa, que es en abril, más o menos son 1.500 millones de dólares en pago. Necesitas musculatura para el tema de la subvención de carburantes, que según el gobierno tenemos asegurado hasta diciembre, y necesitas, si vas a devaluar la moneda, necesitas devaluarla poco a poco. Si la devalúas de golpe, vas a provocar un shock muy fuerte. Hay unos que sí lo dicen, hay otros que... Pero lo lógico es que van a ir soltando. Porque si tú devalúas de golpe, necesitas por lo menos 500 millones de dólares. Esos 500 millones de dólares van a ir parando la devaluación de la moneda, mientras vas sosteniendo tu sistema financiero. Porque tiene que dolarizarse. A ver, ¿qué dices tú, Omar? Miriam, muy buenas noches. Saludo a todos los televidentes, saludo a Martín. Es muy probable que el próximo gobierno enfrente problemas de liquidez, no solamente en moneda extranjera, sino también en moneda nacional. Y la pregunta inicial es cómo administrar esa escasez de dólares y bolivianos. Porque yo creo que el gobierno tiene que, en principio, atender los pagos inflexibles. Y no me estoy refiriendo a la compra de combustibles en principio, porque es muy probable que haya facturas de pago de combustible pasadas que estén adeudadas y que tenga que enfrentar el siguiente gobierno. Es probable que haya un pago de servicio de la deuda en torno a los 300 millones de dólares también que se tenga que enfrentar. Entonces, yo creo que vamos a estar por arriba de los 1.000 millones de dólares solamente en deudas que el siguiente gobierno tiene que enfrentar.
Por otro lado está el tema del sueldos y salarios, porque hasta el mes de diciembre hay que considerar la planilla de noviembre, de diciembre y el aguinaldo. Estamos hablando de alrededor de 7.500 millones de bolivianos que se requiere para cerrar el año fiscal. A eso hay que, por supuesto, adicionar el tema de pagos adeudados a empresas nacionales, contratistas, una deuda flotante que seguramente va a estar alrededor de los 1.000 millones de bolivianos. Por tanto, yo creo que la encrucijada que tiene el siguiente gobierno es, por un lado, si va a recurrir a nuevos créditos con el Banco Central, como lo ha hecho el gobierno de Arce, para generar una suerte de financiamiento de corto plazo, o va a realizar un ajuste fiscal que le va a permitir buscar otros medios de financiamiento. En el tema externo, yo creo que más allá de prestarse recursos, lo que se tiene que hacer de forma inmediata es poder aprobar los créditos que están pendientes en la Asamblea. Estamos hablando de alrededor de 1.500 millones de dólares. Esa es la agenda prioritaria que tiene el próximo gobierno de cara a los primeros días de funcionamiento. Veo que coinciden en lo que ustedes acaban de analizar. Pero a ver, Omar, revisemos el segundo punto, por favor, que serían las divisas para el abastecimiento de combustible. Algo que la población necesita tener certeza de tener, combustible. Omar. Bueno, va a depender la compra de combustibles, primero, de la capacidad de dólares que pueda generar el gobierno para el arranque de su gestión, pero principalmente está la definición de políticas respecto a si va a mantener o no la subvención. Se entiende que el siguiente gobierno va a realizar un levantamiento total o parcial de la subvención, y eso obviamente va a condicionar las otras políticas que se vayan a implementar. Es fundamental también de que se vaya no solamente garantizando el abastecimiento de combustible, sino que se mejoren los canales de aprovisionamiento, se reduzcan los costos de importación y por supuesto se pueda ver mecanismos para agilizar y garantizar mayores días de autonomía, porque hoy estamos viviendo una situación de desorden logístico en el país y eso se tiene que atacar de forma inmediata. A ver, ¿tú qué me dices, Martín? En primer lugar, cuando hablamos del combustible tenemos que ver cómo se ha ejecutado el tema de la subvención al combustible. Vemos el 2024, 3.340 millones de dólares. ¿De dónde ha salido esa plata? Porque estábamos ya estrangulados en 2024 y con pérdidas de 4.500 millones de dólares en el aparato productivo. Entonces hay que enfocarse que hay una ley, la ley 1503, la ley de fortalecimiento de reservas internacionales, que ha podido, uno, subir las reservas y otro, generar una cierta cantidad de divisas para los combustibles. Dos, tiene las empresas públicas. Hay empresas públicas este año que más o menos van a generar alrededor de 2.000 millones a 2.500 millones de dólares. Estas son las que están soportando la economía en este momento. Y están soportando también el pago de bonos. El pago de bonos, pero también tienes las otras empresas que están generando bolivianos para el pago de bonos. Más de 4 millones de personas se benefician. Y esos son los retos puntuales, ¿no? Uno, si la ley 1503 te va a permitir llegar hasta diciembre, y lo que ha calculado el Estado es que sí te va a permitir llegar hasta diciembre con el pago del servicio de deuda, según los últimos indicadores del Banco Central de Bolivia. Dos, las empresas públicas han generado una cantidad de divisas interesantes que también te van a permitir eso. Pero aquí el problema más serio es lo que está pasando ahora con las propuestas políticas. Tienes una entrada de autos chutos muy grande, estamos llegando a los 900.000 autos chutos. ¿Eso qué significa? Mayor demanda de carburante. Claro. Entonces tú tenías un mercado que se satisface con 220 millones de dólares, al 100%. Eso ya no alcanza porque tenemos una sobredemanda. Entonces necesitamos, para que se caiga la sobredemanda, 440, 450 millones de dólares. No tenemos esos 220 millones de dólares, por eso tenemos filas. ¿Y una nacionalización de autos chutos tú crees que pueda hacer? No. ¿Puede ayudar? No, lo que va a tendría requerir que mayor ver, combustible. si tienes una nacionalización vas a generar dinero para tus reservas, sí. Claro. Pero lo que tendrías que hacer es que estos autos chutos se conviertan a gas, a GNV, al principio de la energía. Porque de esa manera tienes autos chutos circulando, pero necesariamente a gas. Entonces eso sí te ayudaría, si vas a proponerlo. Bueno. Pero en síntesis, el problema central de aquí, aunque lo suban los precios o lo quites la subvención, el problema central son las divisas. Claro, que no hay. A Exacto. ver, vamos con el tercer tema a propósito de divisas, medidas de estabilización del tipo de cambio, Omar, ¿cómo lo haremos? ¿O cómo tendrían que hacerlo?
Aquí lo esencial es establecer un nuevo régimen cambiario, es decir, una nueva manera de fijar el precio de la divisa, y que obviamente el Banco Central pueda tener cierto margen para poder determinar el tipo de cambio y que el dólar no siga subiendo, bajando sin rumbo. Pero por supuesto eso va a depender de la política cambiaria del siguiente gobierno, si opta por un tipo de cambio fijo devaluado, un tipo de cambio flexible, un régimen de flotación sucia. Va a ser importante, por supuesto, el apoyo a los exportadores y también encontrar los mecanismos que garanticen el retorno de dólares a la economía. Pero donde yo discrepo un poco con Martín, y lo tengo que decir porque en realidad los dólares de las exportaciones del sector público, de las empresas, ya están comprometidos, y a pesar de eso no hay dólares suficientes para poder importar combustibles, para poder garantizar incluso el servicio de la deuda, y eso hay que decirlo con franqueza a la población. Hoy la situación de escasez de dólares es crítica y es necesario, repito, cambiar el esquema del tipo de cambio para poder recuperar la estabilidad del dólar. ¿Tú bien? Sobre el tipo de cambio, ya adelantó el candidato Tuto Quiroga que él va a optar por un tipo de cambio flexible con un piso de 7 bolivianos y un techo de aproximadamente 14 bolivianos. De Rodrigo Paz todavía no conocemos mucho una propuesta. ¿Qué piensa Martín sobre esa propuesta? Es una propuesta coherente porque tiene que rondar sobre este monto, de 7 a 14. Pero aquí el problema es si tienes la musculatura para devaluar. O sea, porque vas a necesitar sí o sí 500 millones de dólares para poder soltar poco a poco y empezar a regular. Entonces sí o sí se necesita créditos. Sí o sí necesitas un crédito por lo menos de 500 millones de dólares. Y aquí viene otra pregunta que sí se tiene que hacer. Cuando tú sacas estos créditos, bueno, tienes 500 millones de dólares. Ahora estos 500 millones de dólares para el otro mes o para el siguiente mes o para el siguiente alza del dólar, vas a necesitar nuevamente 500 millones de dólares. Entonces sí necesitas un flujo de créditos importante para que te pueda permitir estabilizar el dólar. Porque si no vas a tener una subida muy alta que va a causar niveles inflacionarios altos, y eso va a ser un shock económico, a menos que decidan hacerlo. Pero si Tuto Quiroga dice que va a ir de 7 a 14, eso significa que va a ir paulatinamente. Entonces, yo veo que el FLAC es la respuesta para Tuto Quiroga en este endeudamiento que está programando. Muy bien, te agradezco mucho, Martín. Lo mismo a ti, Omar. El que se ríe pierde. Askero Matipana, Hilatanaka Pulakanaka, Nayak, Fabio Gongarawang Satawa. Good night, ladies and gentlemen. Do you speak English? No ve, ya. Mi nombre es Fabio Góngora, soy de la ciudad del Alto y soy bien alteño. Soy bien alteño porque cuando necesito plata voy a trabajar al centro, sí, al centro de La Paz. Cuando necesito más plata voy a trabajar a la zona sur. Y cuando necesito más plata juego pasanacu, ¿no? Así de alteño soy, así de alteño. Soy tan alteño que estudio en Alto Brajes, ya estoy en Alto Brajes. Y la verdad es un poquito chistoso porque ya me estoy jailonizando. Ya mi proceso de jailonización ya está empezando porque ya no voy a la 12, voy a la Figueroa. Entonces, ya es complicado, ¿no? Ya no tomo Lix, tomo Varadero, ¿no? Ya es un poquito, ¿no? Y cuando termino de comer, digo, Wally Suma Puniwa, bro. Así bien jailón estoy, ya, bien jailón estoy. Actualmente soy regente de escena en Mala Fama Comedia, usted la debe escuchar, que grandes comediantes, Javicho Sori, Enrique Coll, Rodrigo Bagú, director de Lola Caravan, Paulo Joymar. Y es una producción tan zona sur que están buscando, o que han buscado mano de obra alteña. O sea, así de alteño, así soy bien alteño, ¿ya? Y pues estudian Alto Brajes y es algo bien bonito que en la normal, la educación nos vuelvan anormales. Y es interesante porque nos enseñan cosas que tenemos que hacer que la educación sea inclusiva y que tenemos que sensibilizarnos ante la discapacidad. Por ejemplo, ya no se dice ciego, se dice persona con discapacidad visual. Ya no se dice sordo, se dice persona con discapacidad auditiva. Entonces, que ya no se diga feo, que sea persona con discapacidad estética. Yo ya no digo no tengo plata, digo tengo discapacidad financiera. Entonces ya así, ¿no? Y cuando mis amigas me presentan a sus enamorados les digo, hermana,
Felicidades por tu relación inclusiva, les digo, ¿no? Es porque ya hay cositas ahí. Nos enseñan cosas muy interesantes en LSB. Por ejemplo, nos enseñan los animales. Animales como el chancho, la llama, el gato, el perro. Sí, así como lo han visto. Perro son dos movimientos. Perro. ¿Ya sé dónde viene lo? Perra, ¿no ve? Entonces, así. Y me ha parecido algo muy interesante que la comunidad sorda ha hecho que las relaciones afectivas tengan su propia seña. Cada una tiene su seña. Dos personas se conocen y se convierten en amigos. Entonces la seña para amigos es así. Se enamoran y se convierten en enamorados. Y la seña para enamorados había sido así. Yo he dicho, ya están pulseando, se han besado seguramente. Digamos, ¿no? Como enamorados. La relación se convierte un poquito más seria y se convierten en novio y novia. Y la seña para novio y novia había sido novio y novia. Y he dicho, no, ya se la ha plantado. No, no había sido así. Había sido enamorado oficial, ¿no? Novio y novia. Esta pareja se casa y se convierte en esposo y esposa. Todo me ha parecido romántico hasta que me he enterado que tienen señas para amante. Sí, tiene una seña para amante. Eso significa que los sordos también son infieles. Y eso es más fregado porque ellos no han escuchado el chisme, han tenido que verlo, ¿no? Y la seña para amantes había sido así, porque se frotan. Entonces los sordos también cogen. Y la seña para ir a coger había sido, vamos a coger. Y he dicho, qué romántico, dos llamas que se besan. No, había sido la cama que se mueve, había sido, ¿no? Yo soy Fabio Góngora, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo que muchas gracias? Debería seguir un poco más. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Miriam. La verdad es que estamos en agosto. Para mí un alteño me está escapando de ser suyo. Ya es bien peligroso, ya me da miedo. Justo hoy viernes, ¿no? Justo en viernes, por eso. Me querían llevar a tomar, pero mejor he venido a hacer stand-up aquí. Sí, Miriam. eso del proceso de jailonización. Es que ya, después de poquito voy a decir, Walik hermana, ya te voy a decir, ¿no? Walik Miriam, ya te voy a decir, ¿no? Porque ya es así, ¿no? Que mientras más zona sur, más se te hace un poquito la boca. ¿En serio? ¿Y las R's? Las provincias diferentes. Sí, me han dicho de que es mejor de que busque pareja de ciudad satélite para no ser tanto en la zona sur, digamos. ¿Por qué? ¿no? Así. Porque así va a llegar más rápido al hospital porque abajo no me atienden, todo va a ser arriba, ¿no? Todo arriba en el alto. Todo arriba va a ser. Oye, me encanta mucho cómo haces tu humor, no recibes crítica, no te dicen estás discriminando a los salteños, no hables mal así de los salteños. Es que aquí se aplica pues mis traumas, mis chistes, ¿no? Entonces es así, claro. ¿no? Es que como soy tan alteño, tenemos que ser, ¿no? Y eso del lenguaje de señas, ¿cómo vas a enseñar semejante cosa? Hay guaguas que nos están viendo. Pero no deberían estar despiertas esto. Sí, pero están despiertos, pues les gusta ver aquí en vivo. Quizás no está pendiente, debe estar con su TikTok ese rato, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Entonces, así que huevitas, ya saben, es la cama que se mueve. No, Dios mío, otra vez, qué terrible eres. Oye, gracias por haber venido. Mira, más bien a ti, pero antes de que vaya, por favor, déjenme promocionar un showcito. Sí, claro. Tenemos un show el día de mañana sábado, vamos a estar en el café Mateus, en Mateus Pub, vamos en Sopocachi. En Sopocachi vamos a estar con un show. Te vas a mover de Sopocachi. O sea, no es tan zona sur, estoy más al centro, ¿no? No, pero es la zona de Sopocachi, señores. Tenemos un show que se llama ¿Por qué ríen los suyos? Ya atención, que vamos a estar con Gloria Zagárnaga, Mauro Ramos El Pucho y Andrés Nogales, vamos a estar ahí en el Mateus desde las 20 y 30 horas. Hay un número de reserva, por favor, si me permiten decirlo, 692-1777, 692-1777. Ahí hacen sus reservas porque este showcito viene interesante porque también hay comedia musical. Qué bien. Entonces agarramos la guitarra antes de que en vez de que estemos sullando la construcción, vamos a sullar al humor, que es lo que necesitamos sobre todo en nuestro país, en nuestra ciudad, que está todo caótico. Nos esperamos entonces mañana en Mateus Pop. Que sea un exitazo, Fabio Góngora, señores. Estuvo aquí en vivo. Vámonos una pausa rápidamente porque enseguida tenemos una sorpresota musical. No se vaya. Porque se vino abajo todo un módulo de graderías justo cuando estaban haciendo paso los tincus, ¿no es cierto? Tinku y Tolas Huachacalla. Justo cuando ellos estaban pasando aquí, usted ya los ve pidiendo auxilio. Van a ver el momento exacto en el que, mientras ellos están bailando, esas graderías
se vinieron abajo, todo un módulo de graderías. Hay 15 personas heridas y lo que sabemos es que 2 son de gravedad. Y evidentemente esto ha traído consecuencias porque se ha suspendido, ya esto es definitivo, se ha suspendido el convite de este viernes por el colapso de graderías en la avenida Sevilla. Se le ha pedido evidentemente al encargado, a la empresa encargada de haber levantado este módulo de graderías, que se responsabilice por el hecho. Pero hay muchas cosas que todavía no están muy claras sobre lo que ha pasado y evidentemente vamos a mantenerles informados sobre esto que ha ocurrido esta noche en el convite de Chutillos, que ha quedado definitivamente suspendido. Vamos a hablar a continuación de otro tema que preocupa, sí señores, este tema de la inseguridad en la ciudad de El Alto. No solamente son robos de vehículos, no solamente hay robo en tiendas, en viviendas, los asesinatos que están ocurriendo, como si fuera de película realmente en la calle, con disparos. Por favor, hablamos de esto. Mucha inseguridad, altas horas de la noche, ¿no? Más que todo por esta zona. Sangre como oveja matamos, así sangre. Yo escuché como un petardo, pero me dijeron ahora que es disparo. Mucha delincuencia. En lo que va del año, la inseguridad en la ciudad de El Alto ha ido incrementando y cada vez son hechos más violentos, donde incluso se ha lamentado la pérdida de vidas humanas. Que no les veo ni salir ni rondar nada. Aquí estás viendo, aquí como kiosco han instalado, acá estás rondando. Aquí tú estás ahí debajo del puente, pero más allá igualito están jalando los celulares. El 22 de marzo, cámaras de vigilancia captaron cómo antisociales interceptan a una mujer en horas de la madrugada. Ocurrió en la zona de Río Seco. Ella se encontraba cerca a su domicilio. Antisociales la agarraron a golpes para sustraerle sus pertenencias. Pedimos que funcione este módulo policial, ya que siempre está cerrado. Los vecinos lo que solicitamos es la seguridad, pese de que esto ha llegado a ocurrir a distancias, a unos pasos hay un establecimiento, la unidad educativa Marcelina. El 24 de marzo, un hombre pretendía comprar dólares con más de 50,000 bolivianos. Se encontró con el supuesto vendedor. Él lo engañó, disparó a la víctima y se llevó la mochila de dinero. Ocurrió a plena luz del día y en Villa Marcelina. Metemos, algunos dicen, no, ¿por qué no defienden? Ustedes son ahí que están constantemente, no nos podemos meter porque las mismas personas nos vienen a agredir luego. La ciudad del Alto ha sido abandonada en todos los aspectos, en especial en seguridad ciudadana. El 22 de abril, un joven universitario que circulaba a la ceja de El Alto, a la altura de la pasarela del Arquitecto, fue víctima del robo de su celular. Al perseguir a los delincuentes, fue apuñalado con un cuchillo. El 4 de junio, en la zona Huayna Potosí, al menos 8 delincuentes armados entre hombres y mujeres ingresaron a un almacén, redujeron al encargado y lo golpearon para llevarse cosas de valor. Casi me roban a mi bebé. A plena luz del día, era un hombre con gorra negra, con ropa negra y barbijo color negro. Fui a la policía, me mandaban de lugar en lugar y nadie hacía nada. El 15 de julio, una mujer vivió el peor momento de su vida cuando un delincuente intentó llevarse a su bebé. Ocurrió en cuestión de segundos en plena ceja de El Alto. Patada lo han metido y con revólver uno ha pensado. Al suelo, este es un asalto. En dados a directo, los dos tenían revólveres. Ponte al piso, estilo trípode. El 13 de agosto, vecinos de la zona Estrella de Belén se alarmaron cuando delincuentes intentaban huir de un inmueble al que ingresaron armados. Vecinos los cercaron y se dieron modos para escapar antes de la llegada de la policía. Una
persona de aproximadamente entre 25 a 30 años de edad que habría perdido la vida en circunstancias en que se encontraba transitando por esta vía. Yo escuché como un petardo, pero me dijeron ahora que estoy disparo. Más allá yo no salí, pero los videos que estoy viendo en otra imagen concuerdan, ¿no?, a lo que estoy hablando en este momento. Y un último caso que aún continúa en investigación ocurrió la madrugada del día jueves 21 de agosto. Cámaras captaron cómo un grupo de personas circulan la calle Raúl Salmón. Momentos después pasa un vehículo con los vidrios polarizados. Ahí se observa a la víctima en unos minutos hablando con el conductor del motorizado. De pronto le dispara. Aún se busca esclarecer este hecho de sangre. Y a la par de estos hechos de inseguridad, cada día en la ciudad de El Alto se denuncia el robo de vehículos. Esto se da en diferentes zonas y sobre todo en las ferias. Evidentemente vamos a seguir indagando con relación a lo que pasa en la ciudad del Alto, donde estamos prácticamente todos los días para contarle a usted lo que está pasando. Pero cambiamos ahora sí rotundamente de temática porque, señores, hoy vamos a hablar de las tendencias en peinados y en maquillaje, que obviamente con el experto Marcelo Ruiz, que hoy nos acompaña. Marcelito, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches. ¿Qué sorpresa nos tienes? Como siempre, nosotros ya preparándonos para septiembre, porque se viene con todo lo que va a ser novias y también los paquetes para los novios. Y tenemos una buena propuesta, un ramillete de 3 lindas damas. Muy bien. ¿Hay mucho matrimonio en septiembre? Mucho matrimonio, así es que la gente ya con mucha anticipación ya puede preparar y obviamente tener opciones. Y eso es lo que queremos mostrar en esta noche. Muy bien. A ver, ¿cuál es tu primera propuesta? Ahí está. Mostramos primero Eliane. Pasa Eliane. Cabello largo con ondas. Las ondas nunca pasan de moda, sí. Le da un toque muy sensual y los detalles de la pedrería, los adornos que le va a dar un toque muy sofisticado. El maquillaje junto a Diana Ruiz también, bien, que le va a dar un toque muy sentador a una novia. Muy bien. Y Michelle, ¿qué nos tiene para proponernos? Y también, ¿por qué no? Las mujeres con vestimenta de pollera van a poder asistir también con toda la familia, porque los maquillajes y también la producción de los peinados, la pedrería y el paquete completo van a poder tener también las lindas damas. Muy bien, hermoso. Y tenemos a Nabila. A ver, cuéntame. A la hermosísima Nabila. Ella luce un semi recogido y un maquillaje muy sofisticado. En el tema del peinado, estas ondas pueden durar hasta 24 horas y obviamente nosotros vamos a darles el asesoramiento, no solamente a la novia, sino a toda la familia para que puedan asistir y tener buenas opciones junto a todo el equipo y el spa de Marcelo Ruiz, Ninfa Rodríguez, sí, y Diana Ruiz. Voy a pedirles a mis camarógrafos que se enfoquen en las caritas de cada una de ellas, porque evidentemente el maquillaje también es especial, especialmente para una novia. Además que son profesionales de primer nivel, ahí pueden ver la calidad como para una sesión fotográfica. Y eso es lo que queremos, que las futuras novias puedan tener una producción de primer nivel. Exactamente. Nabila, qué bonito tu maquillaje. Y también el tuyo, mi querida Eliane. A ver, baja los ojos un momento, por favor. Miren ese sombreado, qué hermoso. Matizado con brillos, ¿no? Así es. Y es muy importante el asesoramiento, las pruebas, lo que van haciendo los profesionales para que, así como estas lindas modelos, puedan tener esta linda producción. Qué lindo. A ver, Michelle, cierra los ojos un momento. Precioso. Miren esos brillos también. Los brillos nunca pasan de moda. Nunca pasan de moda. Tienen que ser sutiles y además bien estilizados para cada tipo de rostro. Exactamente. Qué bonito, realmente. El semi recogido nunca deja de ser un peinado elegante. Así es. Y ya en esta temporada, este año vamos a ir mostrando una vez al mes diferentes tendencias y propuestas de acuerdo a cada temporada. Así es que arrancamos en este mes de agosto propuestas para novias. Para novias, qué bonito. Por el mes del amor, además.
Así es. ¿No es cierto? Ahora, un peinado como el que tiene Nabila, por ejemplo, lo puede utilizar una quinceañera también. Como el que tiene Michelle Además igual. que no se olviden que nosotros hacemos el asesoramiento personalizado y nosotros también vamos a ayudar a las personas para que tomen la última decisión. No solamente el vestido es importante, sino el arreglo personal. Exacto. A ver, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que llamarte a hacer una cita. Tú en esa cita vas viendo peinado, colores, todo lo demás. Así es, la gente nos puede ya escribir a las redes sociales de Marcelo Ruiz o tal vez a la página del WhatsApp 796-13-518, hacer su reserva con anticipación para que no estén en los últimos días con esos correteos. Una novia puede hacer reserva desde un mes hasta un año de anticipación. Ah, qué bonito. Me alegra mucho. Bueno, felicidades, chicas, están muy lindas. Qué bonito arreglo. ¿Tu hijita? ¿Tu hijita y tu esposa? Diana. En el arreglo. Sí. En el arreglo de maquillaje, porque en el peinado aquí, Máster Marcelo Ruiz. Muchas gracias. Gracias, querido Marcelito. Muchas gracias. A ver, la Espero próxima, ¿qué sorpresa nos traes? Tenemos muchas sorpresas. Colores, por ejemplo. Colores. ¿No es cierto? Cortes también. Tendencias. ¿Verdad? Vámonos a una pausa, por favor. Tenemos más. A ver, tenemos el resultado de nuestro sondeo. La pregunta que le hemos hecho en redes sociales: ¿cree que Camacho, Áñez y Pumari serán liberados? Señores, ahí usted está viendo, el 78% dice que sí van a ser liberados, solamente un 22% dice que no. Bueno, momento de despedirnos, Tufi. Vamos terminando la semana de la resaca electoral. Es la penúltima semana también del mes de agosto, el mes del Bicentenario. Se viene el modo balotaje y además el mes de Santa Cruz y Cochabamba. Abrazo grande, Miriam. Hasta el próximo lunes. Que descansen. Que descansen. El país igualmente. Que tengan un lindo fin de semana y lo mismo ustedes. Gracias por haber estado con nosotros, como siempre, aquí en vivo. Buenas noches.